in this world, there's lots of sufferings. The many problem, the inner problem, the external problem. The inner problem is only cleansed, purified by the spirituals. So spiritual exists in this world for thousands of years. So it's very beneficial and helpful for the beings. Venimos de la tradición del Tantra, del Vidya Tantra o el Tantra blanco que podrían llamar, y la práctica de la meditación que nosotros tenemos incluye 6 lecciones de meditación. Como fundamento de estas meditaciones está el Yama y Niyama, que es el código moral del yogi, que es como la base fundamental de la práctica espiritual. No es la meta, pero es la base de esto, la moralidad. Y a través de cada una de las lecciones se desarrollan diferentes aspectos del ser. A través de la primera lección se da un sentido de meta, es a través de un ista o de una metra. Y para cada área de la meditación, en general se utilizan mantras. Nosotros seguimos la tradición de la mística cristiana y nosotros trabajamos con los carmelitas descalzos, y al mismo tiempo yo me formé como maestra Zen durante varios años, y entonces nosotros introducimos algunos elementos de la meditación Zen, como son las posturas, como son las caminatas, para podernos introducir en ese misterio profundo que busca la mística cristiana. La tradición mística cristiana es realmente una tradición muy rica y realmente es poco conocida. Los carmelitas descalzos tienen 2 grandes exponentes, una es Santa Teresa de Ávila y otros son San Juan de la Cruz, que los dos son doctores de la Iglesia y que dejaron escritos muy profundos sobre la mística cristiana. El sufismo es una tradición sagrada que es el corazón de la tradición del Islam y que inició el profeta Muhammad, que la paz sea con él, hace 1431 años en el desierto de Arabia. Pero como otras grandes tradiciones es universal, es la realidad divina que se ha manifestado a través de todas las grandes tradiciones sagradas, a través de toda la historia de la humanidad. Yo creo que los caminos místicos son de suprema importancia porque realmente nosotros nos movemos en medio de 2 realidades. Una, la del mundo material, y una, la del mundo espiritual. Ahora, nosotros normalmente solamente nos desarrollamos en el mundo material, que también es muy importante. Jung decía que nosotros necesitamos hacer 2 grandes tareas en la vida. La primera es desarrollarnos como seres humanos plenos en el mundo. Y la segunda, en la segunda mitad de la vida, nosotros debemos de trascender ese yo y alcanzar la trascendencia, porque de otra manera nosotros
solamente vamos a desarrollar una pequeña porción de nuestra capacidad. Caminos místicos y el futuro de la humanidad. Tal parece que fueran dos temas, pero es uno o no hay tema. La civilización se ha disparado a tal grado, las curvas de demanda sobre alimentos, consumo de bienes, agua, y por el otro lado, contaminación, espacio, recursos, llegaron a un ascendente que no tiene regreso. Si el ser humano no aprende a compartir, no aprende a vivir de una manera diferente este bendito planeta, nadie de nuestros descendientes podrá gozarlo en unas cuantas décadas. ¿Escucharon el sonido del tren? Tal pareciera que fue ayer. Suffering is different between in the early times and in this moment times. In the early, there's lots in this world has problems, fightings, war. Different between traditions, religions, countries. It's very, there's not any good violence. Hay un cuento tibetano que dice que el ser humano vivía en paz. Cada quien tenía suficiente para comer, para vivir. Y todos vivían en paz. Hasta que a un vecino se le ocurrió que a lo mejor un día se iba a quedar sin ese alimento y le fue a quitar los frutos de la tierra a otro vecino. Este mundo está cambiando muy rápido. Cada vez hay más contaminación, cada vez hay más tráfico, cada vez hay más gente amontonándose en las ciudades, cada vez hay más materialismo, más anarquía en los países en desarrollo. Lo que no sabemos la mayoría de los seres humanos es que si no buscamos la trascendencia, quedaríamos totalmente insatisfechos por el resto de nuestros días. Entonces la trascendencia realmente es algo vital en nuestras vidas. Now, people's the material side, technology side, science is very developing very fastly. So every year, every month, evidence is coming new materials. The people's, but still not enough. Todas las grandes tradiciones sagradas comparten esta visión de, como Santa Teresa les llamó, las 7 moradas. Son las diferentes dimensiones de la conciencia humana. 7 niveles de profundidad en la oración contemplativa. En ese proceso de ir saliendo y retornando a esa divinidad, a ese ser fundamental, vamos pasando por diferentes estados. Y ese pasar por diferentes estados implica el volver a vidas, diferentes vidas, para ir logrando un nivel mayor de, por decirlo así, de purificación, hasta lograr una vida humana. Se podrían hablar de miles de niveles, porque los niveles se abren hacia el infinito. ¿Qué sucede si el ser humano
funciona desde su primer nivel de conciencia o primera dimensión, que es el yo animal, o así le conocemos en nuestra tradición, el Nafs al-Amara. Es peor, en efecto, que una bestia. Porque si nos fijamos, un tigre, un león, protege a sus cachorros, protege su medio ambiente y se rige por un código implícito en su naturaleza. Pero un ser humano, cuando actúa desde su más bajo nivel, no respeta los hijos, no respeta las criaturas, no guarda absolutamente ningún honor, y esto lo vemos en los grandes asesinos de la humanidad, por ejemplo, que evidentemente funcionaron desde ese lugar de sus conciencias. Entonces, en ese contexto es que vemos las diferentes actos de la humanidad o actividades, ¿no? Desde qué dimensión de la conciencia está actuando o desde qué dimensión de la conciencia humana viene esta propuesta. La vida humana es lo más cerca a esa divinidad, en ese círculo cósmico. Entonces, de acuerdo a la crudificación de la mente, esa mente que se ha creado va a estar en diferentes estados, puede ser en piedras, en seres inanimados o seres animados, las plantas, los animales y eso. Entonces, cada evolución va implicando un avance de ese ser, de esa conciencia, hasta llegar a un estado tal como el ser humano, que es una conciencia que ya está muy cerca de esa liberación, pero también sigue un proceso de vidas de acuerdo a cada persona, a cada proceso muy individual. Y allí es donde está también como algo muy fundamental, y es cada uno tenemos un proceso único y incomparable, es muy especial. La muerte puede ser vivida con sufrimiento o puede ser vivida con libertad espiritual y como una fiesta, porque así lo presenta nuestra tradición. Es como una boda mística en la cual el alma regresa finalmente al origen. Entonces, desde el punto de vista espiritual se ve que la muerte es una gran fiesta, porque ya el alma regresa a su amado o a su amada, ¿no? Pero para quien no está consciente de su propia humanidad, puede ser atemorizante, puede ser difícil. Y es saberse preparar, estar listo para que en cualquier momento podamos enfrentarla. Si crees en la impermanencia, creerás en la permanencia. Si crees en la permanencia, la impermanencia pierde fuerza. Fantastic! Si crees en lo eterno, lo efímero pierde importancia. Porque el ser desea tanto que a veces se limita con lo físico, con lo mental, pero especialmente con lo físico. Entonces este yo, esta idea de yo está generando ese limitarse a tener este tipo de propiedades, este tipo de cultura, este tipo de familia, este tipo de cosas. Todo lo que esté dentro de mi yo cercano, y lo vemos en muchos seres humanos, también solo en un yo único. Y ese yo
es un yo que destruye realmente, es un yo que te lleva a la negación de lo que es tu Dharma, a la negación de lo que es tu necesidad de expansión y te limita y limita lo que está a tu alrededor. Y surge entonces el ego, el orgullo, la avaricia, el enojo por no poderlo alcanzar y tener lo que la gente quiere tener. Mi dinero, mi casa, mi carro, mi familia, lo más cercano a mí es lo que me interesa y es lo que me importa. Lo demás externo a esto no tiene ese valor. Como dice San Juan de la Cruz, tratar de llenarnos con cosas materiales es tratar de llenarnos es como tratar de saciar nuestra sed con viento. Y quedaremos siempre insatisfechos porque ese no es nuestro manjar. El apego a las cosas materiales, que si bien parece que todos entendemos lo que es la muerte, nadie lo ha asimilado, nadie lo ha concretado, nadie lo ha imbuido como algo que va a suceder. Elementos que están cambiando en la naturaleza. El mundo está sufriendo. You're right, you love me. You're a fucking liar. ¡Fuck! La agresión del hombre contra el hombre cada vez es mayor. Cada vez hay más envidia, hay más enojo, el odio entre unos y otros. Tal parece que la desesperanza fuera un virus. Tal parece que lo único que le importa al hombre es sí mismo. Por ejemplo, el capitalismo, ciertas otras formas de vida social nos han llevado a limitarnos y a llevar a explotación de ciertas formas, de los animales, de los seres humanos, de nosotros mismos, de las culturas. Entonces, vemos cómo esa explotación de unos seres por otros está limitando, está acabando, está dañando al ser humano y a la sociedad y al mundo en diferentes formas. Y precisamente a través del neohumanismo, a través de la cultura, a través del conocimiento, a través de la ciencia y demás otros desarrollos, conocer por qué esto nos está limitando, por qué esto nos está llevando a ciertas condiciones. Entonces, cuando hay conocimiento y cuando hay un conocimiento profundo del ser, que es el real conocimiento, esto se pierde, no hay esas limitaciones. Este mundo cada día hay más pobreza y la riqueza más concentrada. Hay menos estructura de valores. El problema es que la gente está perdiendo la capacidad de sentir. Ahora hay que hasta estudiar inteligencia emocional para poder sentir. Una facultad, una capacidad que el ser humano lo tenía por su propio derecho, por su propia naturaleza. Porque cada vez se nos quiere tener a nosotros, unos seres a otros, nos queremos tener más limitados. Entonces, mientras haya más conocimiento y expansión del ser, estas limitantes se van a perder y vamos a poder todos desarrollar esa capacidad de llegar a esa conciencia suprema con mayor rapidez y con mayor unidad. Tenemos cierta idea de Dios
pero no llegamos a esa experiencia profunda donde realmente nuestra alma se une a Dios. Necesita uno vivirlo, precisamente el raciocinio y los 5 sentidos. Es muy difícil captar lo que es esa fuente de agua viva. Entonces necesitamos en la oración contemplativa ir despertando otra forma de entender, otra forma de saber, ¿no? En nuestra religión católica se habla de que la fe, necesitamos tener la fe, la esperanza y el amor. Pero San Juan de la Cruz dice, la fe, al final de cuentas, se debe convertir en Dios que sabe en nosotros. La esperanza es Dios que espera en nosotros, y el amor es Dios que ama en nosotros. Allah es la realidad divina y es una sola, indivisible, no tiene costuras, se describe como un mar sin playas. Y el alma humana proviene de esa naturaleza completamente en unidad, completamente indivisible. Y el alma humana proviene de esa naturaleza completamente en unidad, completamente indivisible. Y al experimentar el tiempo y el espacio, el ser humano ha cobrado una identidad como aparte, ¿no? Ilusoriamente o metafóricamente aparte, y tiene como una identidad propia. Y el vivir a través del tiempo y el espacio, el viaje del alma como esa entidad, implica una enorme añoranza, una nostalgia por el origen, ¿no? Por esa unión intrínseca que es nuestra naturaleza divina o nuestra naturaleza original. Entonces, ¿qué sucede? Que al fondo de todo dolor o de todo sufrimiento está esto estructuralmente. En la experiencia mística, lo que nosotros buscamos, y al final de cuentas, religión viene del religare, del latín, que quiere decir unir, es la unión de nuestra alma con Dios. Desde el punto de vista del sufismo, el dolor primordial o el sufrimiento primordial de todo ser humano es haber sido separado del origen divino. El ser humano está en esta búsqueda de felicidad constante, y esa dificultad del ser humano está en limitarse, o que nos limitamos con nuestro propio ego, con nuestro propio yo. Si nosotros nos enfocamos nada más a nuestro ego, es como si nosotros creyésemos que somos la ola en el mar, y realmente nos perdemos de la plenitud de darnos cuenta que somos uno con todo el universo. Hablaba un poco con referencia a un vaso de agua, que tomáramos un vaso de agua del océano, y este vaso contendría ese líquido con las mismas características de densidad, de salinidad, de química y demás. En la oración contemplativa, lo que tratamos de hacer es llegar a un momento donde, en vez de nosotros ser los protagonistas, nosotros hagamos silencio para dejar que surja dentro de nosotros la experiencia de Dios. Simplemente lo que nos divide o lo que nos limita es ese ego, es esa condición de yo esto, yo hago, yo digo. Entonces, a través de la expansión de la mente, a través de la expansión del ser, del conocerse más profundamente, ese vaso, por decirlo así, se rompe. Se
funde en ese océano. Entonces retornamos básicamente así el contenido que somos nosotros, que soy ese yo, y se funde en una con esa conciencia infinita. Ya se pierde. Entonces dejamos de tener esa división. Del encuentro del amado con la amada, que es el alma. Y entonces cuando se va dando ese encuentro entre Dios y el alma, se va dando una unión tal que llegan a ser uno y lo mismo. Entonces nosotros somos dioses por participación. Some problem is just, like mental problem, mind, inner problem. So kind of this by the doctors, scientists, medicines couldn't help. So those problem is very, what we call this spiritual part, spiritual part can be helped. The spirituals is very beneficial for the beings, especially human beings. Every spirituals, talking about a peaceful and compassion, something is especially protect our environments and help each others. So this is really importance in this modern society, modern lives, in this world. Pero sobre todo yo creo que necesitamos hacer la meditación para que esa sabiduría se despierte en nosotros, porque yo creo que es diferente saberlo a nivel intelectual que saberlo a nivel real, porque precisamente esa sabiduría a nivel real va a hacer que surja también la compasión hacia los demás, ¿no? Como un San Francisco de Asís, ¿por qué ve en las llagas del leproso a Cristo? Porque puede ver esa luz ahí, o una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es una cosa del día a día, de vivirlo. Si tú no vives lo que estás promoviendo, lo que estás diciendo, lo que estás hablando, pues las enseñanzas no llegan, no tienen fuerza en sí. Entonces yo, como sannyasi, como acharya, tengo que vivir lo que hago y lo que digo, si no mis palabras no tienen eco. Un derviche es un practicante en el sufismo, y se dice en nuestra tradición que un derviche es alguien que conoce el amor y conoce el dolor. Mientras más capaz yo soy de contener dolor, así de capaz soy de contener amor. Y esto es un tema de extrema importancia en este momento, porque vemos que la sociedad no nos provee esta educación espiritual. Y vemos que muchas personas hacen sus vidas huyendo del dolor, en lugar de aprendiendo a contenerlo. Y este es de suprema importancia, porque mientras más tú huyes del dolor y mientras menos capacidad desarrollas para contener dolor, más huyes del amor y menos capacidad tienes para contener el amor, porque el amor es una cara de la moneda y el dolor es la otra cara. Hay un dolor verdadero que no es autocentrado, que es el que padecemos cuando se nos muere alguien que amamos, cuando hay una catástrofe y hay muchas muertes y destrucción alrededor de nosotros, cuando un bebé no pudo llegar a la vida, cuando una enfermedad está realmente aplastando a alguien que amamos. Hay mucho dolor que es verdadero y que es real y que no es autocentrado. Y ante ese dolor es que tenemos que abrir nuestro corazón y dejarlo entrar, porque ese dolor nos hace más humanos. Y esa misma puerta es la puerta por la que entra el amor a nuestro corazón. El Dharma, o la esencia del ser, es esa, buscar la felicidad. Y cuando eso no se da,
es donde tenemos esa dificultad. Y por eso esta búsqueda constante va desde el comienzo mismo de la vida hasta el último instante que estamos en este universo, en esta tierra. Siempre decimos, si tuviese esto, aquello, voy a ser feliz. Finalmente, si tuviese una pareja, voy a ser feliz. El día que me case, voy a ser feliz. El día que tenga un hijo, voy a ser feliz. El día que esto, aquello, yo pueda obtener, finalmente voy a encontrar la felicidad. Y si nos damos cuenta, ese momento siempre se nos acaba escapando. El fruto de un camino espiritual deben ser estas emociones positivas. La alegría, el amor, la compasión, pero la compasión entendida en un amplio sentido, una compasión hacia todos los seres. Rumi, él dice, quiero un corazón desgarrado por el dolor para contarle la historia de mi lamento. Mi lamento hace llorar a hombres y a mujeres por igual. Quien fue separado de su origen añora el momento del retorno. In the West, the people are now returning to the spiritual part. In the many thousands of years, the people forget, maybe it's something like separate from the spirituals. So now people's returning to the back. Un camino espiritual es encontrar las vías, es encontrar la vía en un mundo donde aparentemente no hay dirección a dónde ir. ¿Y a dónde te lleva? Te lleva por un sendero en el que tienes tiempo para reflexionar, tienes tiempo para observarte, tienes tiempo para sentir, tienes tiempo para cultivar emociones positivas. La vida misma tiene una manera de iniciar al ser humano a veces. A veces no es necesario recurrir a una de las grandes tradiciones sagradas para recibir una iniciación. A veces una experiencia muy dolorosa o una experiencia límite en tu vida tiene el efecto de esa iniciación. En el momento en el que el ser humano puede encontrar en ese camino espiritual un remanso de paz donde se conecta con su propia esencia, con quien realmente es. En ese momento es como una gota del océano que despierta y se da cuenta que es parte del océano. Y en este caso el océano cósmico, el océano universal, el océano de la esencia divina. Motivo e invito a los seres humanos, a mis amistades y a quien quiera que conozco, a que se comprometa con su propia vida y con la realidad divina a través de un camino espiritual, porque las diferentes tradiciones te llenan te dan muchos recursos para tu vivir la vida. La vida es en sí misma un camino espiritual. En el camino no importa saber qué tan cerca o qué tan lejos está el fin del destino. Lo importante es empezar a caminar. Caminar alegremente, caminar con 3 ojos, quitando las piedras que están enfrente
viendo a media distancia los peligros y las oportunidades que pueden acechar y tener el vuelo del espíritu bien alto para poder disfrutar en el andar el vasto horizonte. Si el ser humano logra minimizar el apego, la ignorancia, el enojo, la envidia, el orgullo, los celos, y deja que florezcan en él la generosidad, el amor, la paz, la alegría, la apertura de mente, la propia sabiduría, entonces puede encontrar el gozo en esta tierra y empezar a disfrutar del cielo en la tierra. La rabia y el miedo limitan en muchos aspectos y son tendencias que se estimulan dentro de la vida moderna. Entonces, lo que queremos es controlarlas, pero para utilizar esa energía hacia una potencialidad interior, hacia una energía interior, hacia la espiritualidad. No es simplemente cortarlas o reprimirlas, sino canalizar cualquier energía que tengamos a nivel físico, mental o espiritual hacia lo espiritual básicamente. Is the dinner ready? Well, the thing is, What? I break my ass for you, and you can't even cook the dinner for me? La médula de la tradición islámica y por tanto de la tradición sufi es la ilaha illallah. Nada existe, la ilaha illallah, excepto Allah, o solo la realidad divina existe. Es decir, la realidad divina es indivisible. Entonces, ¿qué pasa? Que la multiplicidad de fenómenos, de formas de conciencia, de formas de vida, es manifiesta y la unicidad es oculta. Pero cuando las facultades humanas en cada persona despiertan y empieza el proceso de florecimiento de estas facultades, entonces uno empieza a poder ver detrás de la multiplicidad la unicidad divina. Entonces se empieza a ver que toda forma de manifestación en realidad son rostros y son formas que la única realidad está expresando. Entonces por eso decimos, hay muchas voces, hay muchos rostros, pero un solo yo. Cuando se fueron a entrenar los primeros cristianos con un maestro que se llama Yamada Roshi en Japón, le preguntaron cómo debe ser la experiencia para los cristianos en comparación de los budistas. Y él les contestó, la misma, la luz que se une a la luz. Lo que se llama Brahman en el hinduismo, lo que se llama Tao en el daoísmo, lo que se llama Logos en el cristianismo o Dios, eso en nuestra tradición es Allah, que también tiene los nombres de Ahad, Samad, Wahid. Son todos nombres que apuntan a diferentes matices del sentido
de la unicidad de Dios. Hay algo que llamamos nosotros Brahma Chakra o el círculo de la creación, y es básicamente el concepto de un círculo de donde de un punto venimos todos, de ese ser, y regresamos a ese punto, y ese punto lo llamamos como Purushottama o el centro del universo, y de allí es donde sale todo y allí regresaremos. No hay muchas realidades, sino es una sola realidad. Y esa realidad es sin costuras y se manifiesta a través de toda forma de vida. La historia de la humanidad es la historia de una sola alma vasta, que es esta realidad divina. Es origen y es meta del ser. ¿Dónde está Dios? Todos se preguntan. Es como preguntarle al pez dónde está el agua. Si yo hasta que no lo vea, no voy a creer. Tan difícil es para el pez contestar dónde está el agua, como para un ser humano contestar dónde está Dios. Pero no saben ver y tampoco creen. Hasta se dice, creo que sí, como creo que sí, creo que no, mostrando una duda. Porque es muy fácil decir está en todas partes y también no está en ninguna parte. Dios está aquí, en este espacio. Es como un imán que nos atrae todo el tiempo. Y allí es donde está nuestra fuerza, allí es donde está lo que nos atrae, allí está el elemento fundamental lo llamamos el ista o la meta de nuestra vida. Y a eso está todo el tiempo como apuntando todo nuestro ser, a regresar a ese fundamento, a ese ser. Dios es la luz que ilumina todas las formas de vida. Todas las formas de vida son como un vitral. La luz es la que alumbra el vitral, ¿sí? Si retiras la luz, no hay vitral, no hay colores. Sin embargo, esa misma luz es la que le presta la existencia a esos colores para brillar. Entonces, tú podrías decir, ¿dónde está la luz del vitral? Está en el aire que respiramos. Está en la luz del sol, en el fuego del sol. Decía un maestro mío que hay 7 formas de llegar a la unión con Dios: a través del amor, a través de la luz, a través de la sonoridad del universo, a través de la paz, a través de la gloria, a través de la sabiduría. Cuando Dios crea el universo, no lo crea como un ser aparte de Él, sino lo crea desde su esencia. Entonces la presencia de Dios, la luz de Dios está inmersa en toda la creación. O sea, no hay átomo de la creación donde no esté presente Dios, donde no esté la luz de Cristo. Entonces cuando uno medita, uno se abre y puede contemplar esa luz. Por eso un San Francisco de Asís hablaba del hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo. En las llagas del leproso, él veía a Cristo. Entonces, ¿dónde está Dios? Pues Dios es la luz intrínseca que ilumina todas las formas de vida, el aliento de cada respiración. Está en la tierra de la que nos alimentamos. Está en el agua que tomamos. Y todos esos elementos son los que nos conforman. Vivimos en Dios, fuera de Dios, dentro de Dios, en Dios, todo el tiempo, pero no lo reconocemos. Para reconocerlo
Es como una gota de un océano que despierta y se da cuenta que más que una gota es parte del océano. Y es capaz de percibir la inmensidad dentro de él, conectarse más allá del ego, del yo. En nuestra tradición, Hu es el pronombre divino, ¿sí? Es como decir lo que es Dios en sí mismo, como decir Él o como decir ella, ¿sí? Es el pronombre divino y se refiere a la esencia divina, a lo que es Dios en sí mismo. La tradición de los derviches es muy rica, es muy multifacética. Entonces, un derviche tiene muchas formas de conectarse con Dios. La tradición provee muchas formas, muchas diferentes tonalidades, ¿no? De meditación, de oración, de alabanza, de sobriedad y de embriaguez. El giro es una forma que a muchos les facilita entrar en un estado meditativo de olvido de sí mismo. En verdad uno empieza a sentirse embriagado de tanta majestad y tanta gloria y tanto esplendor y tanta energía divina y tanta belleza y tanta protección y todos estos divinos nombres, ¿no? La devoción es algo fundamental para nosotros, es lo que te da ese sentir y esa fuerza, es lo que te da esa sensación de que hay un ser que existe allí. Porque no podemos describir a ese Dios, no podemos describir a ese ser fundamental, pero podemos sentirlo. A la mente no la podemos describir, pero la podemos sentir. Al sol no lo podemos ver, lo podemos sentir. Es algo que arde, es algo que se está quemando, pero lo sentimos su calor, sentimos sus rayos. De la misma forma está ese sentir de la devoción, del amor, y es como ese sol que nos ilumina, que nos llena de luz a nivel interior. Él, el fundamento, es amor, y esa devoción representa eso. Entonces, mientras más nos acercamos a ese imán, esa fuerza, ese calor que sentimos adentro, es eso, a lo que llamamos devoción, ese amor por ese ser infinito. Muchas veces no basta una hora o media hora, sino realmente esos retiros de todo un fin de semana, donde uno hace silencio y todo lo que hace es estarse interiorizando, realmente da sus frutos. Entonces yo me enamoré del Zen y después encontré que en la tradición cristiana, después de Vaticano II, se fueron a entrenar a los monasterios Zen, los religiosos y religiosas cristianos, como en parte para entrar en el diálogo interreligioso y en parte también para rescatar la oración contemplativa cristiana. Hubo un anhelo de parte de la religión de volver a rescatar esa parte contemplativa. A través de la concentración, a través de la práctica y de la focalización con la meditación, se le da mayor poder a la mente. Y esa mente tiene una característica esencial, y es que toma la forma de lo que piensa.
Por eso en la meditación es importante tomar algo, un elemento de meditación que expanda la mente. Y básicamente eso estamos buscando, que la mente se expanda cada vez más, que logre una mayor, digamos así, cercanía a ese ser que es infinito a través de esa expansión. Entonces, expandir la mente implica lograr o acercarse más a ese ser único, a ese ser infinito. Al olvidarnos de nosotros mismos, empieza a emerger en primer plano la realidad viva, la realidad viviente, o como recurrentemente le llaman los budistas, el aquí y el ahora. Y esa manera de conectarse es conectarse con Dios, conectarse con el momento presente y con lo que ese momento nos está dando, es conectarse con el pulso divino. Por eso no hay mejor antídoto para el sufrimiento que estar presente en cada momento, completamente. Y para poder estar presente en cada momento completamente, uno tiene que hacer un poquito de trabajo de limpieza interior. Para eso es que practicas una tradición sagrada con gozo, con cuidado, con amor, y entonces vas ganando en ligereza, de manera que se te hace cada vez más fácil no estar cargando una pila de densidad contigo, que te imposibilita conectarte con lo que está pasando en el momento presente, sino que vives esa ligereza de espíritu. Es como la antineurosis. Y eso nos va a llevar a unos niveles de conciencia mayores. Cada vez más vamos a tener como conciencia de nuestro ser y conciencia de lo que nos rodea y de lo que es parte de nuestra esencia. Este proceso de expansión va llevando al ser a estar más cerca de esa conciencia que la representamos de alguna forma como un océano cósmico. Y es de alguna forma como que retiráramos agua de ese océano, y al retornar esa agua que somos nosotros, que somos en esencia igual al océano, al agua que está en el océano, se fundiera de nuevo. Y a eso lo llamamos la liberación o el samadhi. Y ese samadhi es volverse uno, que este yo de este microcosmos se funda, se vuelva uno con ese yo del macrocosmos. Para todos los seres humanos esto es posible, para todos nosotros es algo fundamental. Yo lo pondría algo como más importante a veces que el comer. ¿Por qué? Porque tu espiritualidad es algo que te va a llevar al ser. Estas prácticas de la meditación, de las asanas, de todo el tipo de prácticas que envuelve la meditación fundamentalmente, son para hacerse diarios, son para hacerse en una vida normal. Nuestro maestro de alguna manera lo quiso enseñar así. Él vivió una vida casado, trabajó en una oficina de la estación del ferrocarril en la India, y de alguna forma a través de esta vida fue mostrando que en una vida normal se puede desarrollar la espiritualidad a un alto grado. Entonces, el practicar la meditación te da tranquilidad, te focaliza, saber cuál es tu meta en la vida, objetivos claros de vida, te genera sentido de pertenencia, sentido de responsabilidad para ti y para los demás, y genera ese sentir de amor profundo que hace que haya una necesidad constante de dar. Es parte importantísimo de esto, el dar, el servir, el ofrecer, porque no somos únicos, estamos como seres sociales necesitando el
dar y el recibir es un constante flujo que está allí. Entonces, es parte fundamental. La meditación tiene muchos aspectos. Te relaja los nervios, ayuda a la concentración, ayuda a tu parte emocional, de lo que hablábamos en un momento dado, a que haya control sobre ella, que sepas cómo utilizar tus emociones en un sentido positivo. Ahorita estamos trascendiendo hacia otro nivel de conciencia y yo creo que en parte es por eso que estamos enfrentándonos a grandes problemas de la humanidad en este momento. El futuro de la humanidad puede ser tan bello como el cielo azul despejado, sin nubes. O bien puede ser lleno de tormentas. Por los dos caminos vamos a aprender, pero uno conllevará mucho más sufrimiento que el otro. Cada etapa como que surge, llega a un clímax y luego decrece. Y yo creo que realmente estamos ahorita en una etapa donde estamos decreciendo. Pareciera como si la humanidad hubiésemos perdido el rumbo en la vida. Y la pregunta sería, ¿qué nos está pasando? El mundo está llegando a un anochecer. El atardecer ya está llegando a su término y esas luces bellas que disfrutábamos se van a convertir en oscuridad. La angustia, del miedo y de una civilización que no queremos ver. Todos y cada uno de los que vivimos en este mundo, en este momento, tenemos que trabajar al unísono para tocar un concierto. Si no, la discordia, la disarmonía y cada quien tocando su propio instrumento será la peor música que hayamos escuchado en la historia conocida del hombre. Ya no tenemos respuestas si no cambiamos el nivel de conciencia. Necesitamos crecer hacia una conciencia de trascendencia, que es lo que aporta la mística, la oración contemplativa. Y yo creo que al mismo tiempo que estamos viviendo en este mundo un caos terrible, también estamos empezando a ver que surge una nueva esperanza. Y se ve un movimiento muy drástico y muy apresurado hacia otra conciencia más global, hacia una conciencia planetaria, hacia una conciencia real de que en verdad somos uno. No somos muchos, somos uno. Siempre hablamos de la humanidad como una, el universo como una fuerza, como una entidad unida. Entonces, el respeto, desde el principio que hablaba del Namaskar, el respeto y la dignidad de cada ser, porque representan ese pequeño amor. Aún estamos en tiempo de generar suficiente masa crítica a través de personas que tengan conciencia de quiénes son en realidad, para que a su vez ayuden a que otras personas evolucionen y el mundo empiece a cambiar. Tú tienes responsabilidad sobre esto. Si entre todos nos cobijamos y nos protegemos, podremos ver una noche llena de estrellas. La Vía Láctea, el infinito reflejado, ver hacia arriba, ver hacia afuera. Pero si cada uno está solo, si no compartimos, si no amamos, si no nos reenfocamos, cada uno va a padecer su propia agonía. Y realmente vinimos, o se nos fue dada esta vida, con un cuerpo y con una mente. Y para meditar solamente necesitamos esto. No necesitamos ni riquezas, ni grandes lujos, ni cosas especiales. Necesitamos algo que nos
fue dado el cuerpo y la mente, y nada más. Entonces, ese valor, ese tesoro, es fundamental aprovecharlo. Y muchas veces cuando la gente empieza en el proceso de la meditación, nosotros le hacemos como una alegoría y es como si fuera un diamante, ese diamante en bruto que está siendo pulido, y a través de ciertas dificultades, de ese proceso interior, se va puliendo y va dando ese brillo, va reflejando ese brillo de esa luz fundamental, de ese ser fundamental. Y la meditación yo creo que no es una moda, sino es un nuevo estado de conciencia, que antiguamente era para unos cuantos, pero en la actualidad yo creo que poco a poco todos los seres humanos debemos de ir adquiriendo este nuevo estado de conciencia. Y al regresar vamos a regresar todos, en diferentes formas, en diferentes aspectos, pero regresamos todos a esa fuente, pasando por diferentes estadios. Entonces, tenemos todo un tesoro en nuestras manos y no lo podemos desperdiciar, no lo podemos simplemente dejar pasar así nomás. Entonces allí es donde está generar el despertar de conciencia en muchas personas, y eso es básicamente parte de nuestro trabajo, el despertar conciencia, es decir, aprovecha al máximo esta vida, tu condición de humano, para regresar a eso fundamental, porque tienes todos los elementos para hacerlo, y simplemente es permitirte hacerlo y buscar las herramientas para lograrlo. El infinito está lleno de estrellas. Encuentra tu luz interior. Encuentra tu propia iluminación. Desarrolla tu aura para que pueda volar tu propio ser como un águila real, como la más bella mariposa que te hayas imaginado, que es tu propio espíritu. Llegó el tiempo de dejar de ver hacia afuera y ver primero hacia adentro, nuestro interior, reconocer nuestro espíritu. Llegó el momento.